Mirad, nosotros estamos sentados en realidad en una bomba de relojería alimentaria. En este momento estamos con una crisis alimentaria en varios países del mundo, también en nuestro país. El otro día estábamos en unas jornadas en el País Vasco, en Bilbao, donde nos decía la gente que no podía comprar fruta y verdura para los niños, que no podía comprar pescado, que no podía comprar carne. Y frente a eso vemos que tenemos una agenda, una emergencia alimentaria en muchos países, también nosotros, y vemos que no estamos, como si dijéramos, a la altura de las circunstancias. Estamos viendo como cuando hay problemas energéticos hay regulaciones energéticas, cuando hay problemas con el transporte hay regulaciones en el transporte, cuando hay problemas alimentarios es un tema absolutamente privado y neoliberal. Y vemos al ministro, y con perdón, al ministro de Agricultura decir que en España hay problemas con la alimentación y decir automáticamente que no se puede hacer nada y que es un tema, del mercado, amigos. Bueno, yo creo que esto debemos empezar a cambiar nuestro paradigma sobre cuando hablamos de alimentación y derechos. Y para mí esto es importante, es decir, en la alimentación, ahora mismo las bases sobre lo que se sostenía son las bases que la hacen fracasar. Es un sistema fundamentalmente que en los últimos 40 años se genera sobre la concentración industrial. Se genera sobre una economía agraria basada en la exportación. En nuestro país, en Cataluña y en España, nos basamos en la exportación. Cataluña fundamentalmente de cerdos, el 80 y pico % de nuestra producción es para la exportación. Estamos importando la mitad de piensos. Toda nuestra producción agraria se dedica a alimentar cerdos y luego todo el sur de España se dedica a la exportación de fruta y verdura para Europa. ¿Cómo lo hemos logrado esto? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Pues son dos. Mirad, dos que están en franco crisis. Uno es, nuestro sistema se basa fundamentalmente en los hidrocarburos, baratos, en los fertilizantes, que antes lo decía el ministro. El 90% del coste del fertilizante químico es gas. Nosotros dependemos del gas, desde la producción, desde plantar patatas hasta venderlo en el supermercado. Todo es hidrocarburos, gas y plásticos. Nuestro sistema se enfrenta no ahora con la crisis de Ucrania, que lo que ha hecho ha sido agrandar y acelerar un proceso que ya veníamos viendo, que es nosotros tenemos que resolver una pregunta de cómo nos alimentamos en un mundo de energía cara, en un mundo que se ha servido hasta ahora de una energía densa y barata que no tiene sustitución y que, por tanto, aquellas cosas que nos servían hasta ahora, mercados globales, exportación, productos hiperprocesados, alimentarios, etcétera, ya no nos van a servir. Y el otro ingrediente secreto donde se basa nuestra economía, y sobre todo nuestra economía agraria alimentaria, es la explotación de las personas. Nosotros tenemos una economía que se basa en la explotación de los jornaleros y jornaleras que vienen de otros países del norte de África, en lo que se llama inmigración circular, vienen aquí, sobre todo mujeres marroquíes, que además las buscamos que sean viudas, que sean mujeres divorciadas, con hijos, para que puedan retornar. ¿Sí? Basamos en la explotación de los que decimos riders, basamos en la explotación de las conserveras, es decir, un sistema alimentario con una subclase social donde también podemos incluir a los agricultores y agricultoras, que permanentemente están ahogados porque no pueden producir. Por tanto, ese sistema vemos que es inviable y necesitamos no solo políticas alimentarias ya efectivas, porque en nuestro país, hay que recordar, somos un agujero negro regulatorio, somos una excepción. Es decir, cuando que hace 2 semanas nos juntábamos en Bilbao en unas jornadas internacionales, veíamos cómo había prácticas de Chile, de Portugal, de México, de Colombia, de Finlandia, de Italia, que estamos muy alejados. Nosotros no tenemos ni regulación de publicidad, ni regulación casi de impuestos, ni tenemos una ley de compra pública, que luego hablaremos, no tenemos nada, absolutamente nada, estamos en pañales. Y aún así vemos la noticia del Gobierno diciendo que no quiere asumir una cosa que es básica, que pide la OMS, que es, oye, regule ustedes y proteja a las familias y a los niños y niñas. No puede ser que nuestros hijos estén expuestos a la publicidad. Nosotros llevamos, junto con la Alianza por la Salud Alimentaria en el resto del Estado, trabajando años en esto. Hay evidencia científica, solo se entiende desde el punto de vista del poder del lobby alimentario en España como en otras cosas. Y, por tanto, necesitamos un cambio de paradigma y cuando decimos cómo tiene que transicionar esta agricultura, y yo estoy de acuerdo también con el ministro, que puede ser en conflicto, no creo que sea una evolución, esta agricultura tiene que cambiar de alimentación del paradigma. El paradigma fundamental es que pasamos de una agricultura pensada en mercados globales a una agricultura de suficiencia basada en el derecho a la alimentación. ¿Qué alimentación necesitamos? ¿Qué agricultura necesitamos? ¿Y qué desarrollo rural necesitamos? Hemos de pasar de una agricultura totalmente global y concentrada a una agricultura deslocalizada, apostando por el territorio. Eso se basa también en una inversión pública que tiene que estar detrás de todo esto. Pero además necesitamos una agricultura, no cualquier agricultura,
sino una agricultura regenerativa. En nuestro país el 80% de nuestros acuíferos están para regadío. No tenemos agua y no tenemos base para seguir exportando fruta y producción ecológica a Europa. No tenemos esa capacidad, aunque no lo parezca. Por tanto, necesitamos descentralizar y ver esa agricultura cómo la conectamos con los mercados y circuitos locales. Pero además necesitamos una cosa que para mí es el cambio de paradigma, es entender la alimentación no como un hecho privado, sino como un bien público. Empezar a pensar como la energía, que no es solo un tema de negocio, es un bien público y, por tanto, políticas públicas y, por tanto, cambiar los sistemas de gobernanza alimentaria. Y yo creo que aquí ha habido avances, en este caso también en el Ayuntamiento de Barcelona, avances en la gobernanza alimentaria, pero incluir a muchos más actores y entender leyes como la compra pública y la intervención del Estado y lo público en la alimentación, porque esto no lo tenemos hasta ahora. Esto es del mercado, amigos, hasta la fecha. Y, por último, pues, hombre, evitar la explotación laboral. Nuestro sistema alimentario no puede ser basado fundamentalmente en explotar a la gente. Y aquí, igual lo hablamos, hay un tema clave que nosotros pedimos. Y el día 26 de octubre haremos unas jornadas en Madrid con todos los sindicatos, en este caso alimentarios en España, conserveras, riders, jornaleras, etcétera, al cual yo quiero invitar a la ministra si nos quiere acompañar, para pedir regulación en los temas alimentarios, en la explotación de los trabajadores y trabajadoras y prohibir la actuación de las ETTs en este tipo de mercados que están muy vulnerables. Porque en todo este recorrido las ETT son el factor clave. Explica cómo se puede precarizar todo un sector. Por tanto, si queremos cambiar la alimentación, sabemos qué paradigma se tiene que hacer, qué transición se tiene que hacer y estas políticas tienen que ir apoyando y en esta dirección. Lo contrario es, miren ustedes, aunque pase la guerra de Ucrania, como decía el cuento de Italo Calvino, el dinosaurio seguirá allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y Ana, te queríamos preguntar que, como ya sabemos, los hábitos alimentarios pueden ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como el cáncer. ¿Y qué pueden hacer las instituciones públicas para disminuir este factor de riesgo? Pues gracias y gracias a todos los que estáis aquí por escucharnos y a todas las autoridades que nos escuchan y que hemos tenido oportunidad en algún momento de ver al ministro de comentar, ¿no?, las preocupaciones en concreto. Yo vengo a hablar del final de la cadena, realmente, de lo que ocurre al final, ¿no?, de la causa de todo lo que estamos hablando y del problema final que nos ocupa y que me encanta porque dice vive saludable, ¿no? Que yo vengo a hablar de esa parte de la salud, de las consecuencias que tiene todo el tremendo y complejo problema que estamos aquí comentando, ¿no? Que vamos mucho más allá, incluso de, lo comentaba la alcaldesa, de comer y el ministro, ¿no? Va mucho más allá de esto. Y yo no soy experta, como mis compañeros aquí, con lo cual me centro en lo que sé, que es lo que me acabas de preguntar. Una consecuencia que además es muy poco conocida, y esto es lo primero que quiero comentar, parece que sí, que es obvio, la evidencia científica dice que efectivamente alimentarnos tiene relación y el sobrepeso y la obesidad con enfermedades tan graves como el cáncer, pero esto no es conocido por la población, no es algo evidente. La gente sabe y tiene muy claro, porque lo hemos medido, lo hemos analizado, que el tabaco, casi si tú le preguntas a la gente, el 100% te dice sí, produce cáncer, y cuando preguntas ¿y el exceso de peso? ¿Usted qué opina? Más del 35% de la gente todavía no lo tiene nada claro, cuando está más que demostrado y hay evidencia muy clara hace muchísimos años, ¿no?, de lo que significa una alimentación, un exceso de peso, la obesidad en cánceres, además, no en 1 o en 2 o en 3, no, hasta 13 tipos de cáncer están relacionados, hoy hay evidencia de riesgo con un exceso de peso. Y algunos, parece que tampoco se conoce, el cáncer colorectal es el primero en este país y tiene una relación directa con el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo. Y es el primero en frecuencia y el segundo en mortalidad. O sea, es bastante serio como para tomarnos en serio y conocer que debajo hay factores de riesgo que además son prevenibles. Esto es muy, muy importante y es el otro mensaje. No solo es una consecuencia muy grave y muy seria para la población, sistemas sanitarios y todo lo demás, sino además el hecho de que se puede prevenir es una enorme esperanza. Que todo lo que estamos hablando de entornos saludables, como ha comentado, me ha encantado, ¿no?, la alcaldesa, lo que se está haciendo en Barcelona, lo que es un entorno que nos permita, desde que nacemos, poder caminar en una zona urbana, ¿verdad?, como decía Cristina, en un centro educativo, ¿no?, que nos acompañe,
¿verdad? Centros educativos. Me encanta el entorno sanitario y hospitalario, porque efectivamente sería otra historia de la que hablar, ¿no? Pero aquí hablamos más de los niños y las niñas y adolescentes, y efectivamente generar entornos que permitan conocer las consecuencias, sobre todo de aquello que decidimos en cada paso en nuestra vida, y que la familia ayude y acompañe a tomar decisiones a esos niños y niñas y adolescentes, es la base para que haya menos cánceres asociados con factores comportamentales. Tabaco es uno, pero la alimentación es otro. Que se conozca, igual que el tabaco, se conozca el peso, y que se puede hacer mucho desde que empezamos a tomar decisiones. Y a los niños y niñas y adolescentes les caminamos las familias ayudándoles, ¿no?, a tomar decisiones. Pero es que además, como decía el ministro, efectivamente, es que también ayudamos a tomar decisiones desde lo regulatorio. La exposición a elementos que nos acompañan en nuestro camino, elementos de todo tipo, lo que vemos aquí pegado en el suelo, lo que vemos en las pantallas, los que vemos en los coles, hasta cómo nos vestimos o cómo trabajamos, nos ayuda a tomar decisiones. Y a mí me encanta este tema de tomar decisiones porque alude a la decisión individual, que también es un elemento educativo importantísimo. Si el niño se le explica por qué estás comiendo lo que estás comiendo, qué significa, y la siguiente vez le preguntas tú qué comerías, vamos intentando y avanzando en generar un modelo también que es muy interesante de cara a prevenir enfermedades gravísimas, ¿no?, como es el cáncer. Pero es que hay otros cánceres, he hablado del más frecuente, no voy a contar los 13, no se me asusten, no. Pero sí voy a contar otros que tienen una altísima mortalidad, como el cáncer de páncreas. También está asociado a un factor de riesgo como es la alimentación. Cáncer de mama, y ahora estamos en el mes del cáncer de mama. En mujeres posmenopáusicas ya es claro que es un factor de riesgo una alimentación no saludable. Y cada vez hay más evidencia de otros cánceres, además, por desgracia, de aquellos que tienen muy baja supervivencia. Cáncer de hígado, cáncer... Es que cada vez hay más. Entonces hay que tener en cuenta y ponerlo en el ideario de la sociedad, que podemos hacer mucho, es prevenible, y además ahorramos al final mucho sufrimiento y al final probablemente costes sanitarios, que también es un elemento muy, muy interesante, ¿no?, para un sistema con una patología tan cara como es el cáncer, porque es verdad que lo es, ¿no? Entonces tenemos un mensaje muy optimista, se puede prevenir, un mensaje que dices, madre mía, es que tenemos más del 50% de la población por ahí que tienen exceso de peso, ya no solo es en los niños, los tenemos adultos obesos en este país, con lo cual está más cerca ese riesgo de cáncer. Tenemos que trabajar en infancia, tenemos que trabajar también con ese sobrepeso en adultos. Tenemos, ministro, por los dos lados estamos mal, por los niños, niñas, adolescentes, pero también por los adultos. Tenemos una sociedad patogénica, obesogénica, lo comentaba también Cristina, ¿no? Y es importante caminar desde todos los entornos en los que podemos trabajar. La Asociación contra el Cáncer sí que es verdad que se define ahora en un trabajo más que con adultos, precisamente desde la infancia y la adolescencia, que la adolescencia es crítica. La infancia y la adolescencia son dos mundos muy diferentes y que también hay que trabajarlos desde sus diferencias, con lo que significa, ¿no?, para generar esa generación libre de ese sobrepeso y obesidad lo más cercano posible, ¿no?, en el tiempo. Y sí que quería comentar un tema, y ahora lo voy a leer porque la gente no lo conoce, para que la gente que nos esté escuchando lo sepa. Es que hace mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud nos ha contado, y la regulatoria es las medidas más coste eficientes, y la regulatoria es fácil. Yo también me sorprendo, como decía mi compañero, ¿no?, como decía Javier, es que esa es fácil. Y ahora contaré otro, cuando me preguntes la siguiente cuestión, te voy a contar otros modelos que hay, porque efectivamente es sencilla, aplica a la protección máxima a un derecho, como han comentado los compañeros de UNICEF, y no se entiende, ¿no? Es verdad que no avancemos en uno de los elementos de ese plan ambicioso que el Gobierno ha puesto en marcha, y este elemento podría ser como rápido, ¿no?, de tangible. Lo hemos hablado con el ministro y sería muy oportuno poder tenerlo antes de que se nos vaya, ministro, con las siguientes elecciones. No sabemos, pero al menos poder acabar esta legislatura con algo, ¿no?, que sería rompedor. Y eso, aquí parezco del ministro Garzón. No, hablo del tema regulatorio, porque es verdad que es un tema que podría ser. Es que ya lo ha dicho la OMS y lo ha dicho Javier. Es que el marco internacional nos está poniendo la pista muy clara de lo regulatorio, de los entornos, de la parte educativa, de la parte de impuestos. Entonces, es que no hay nada que inventar, no hay nada que inventar. Estamos ya en ese camino, y me encanta que esté la vicepresidenta segunda, porque a ver si nos da un impulso, ¿no?, a todos, ¿no?, en este camino. Entonces, sí que quería acabar. Voy a leer lo que dice el Código Europeo contra el Cáncer para elevar justo ese primer problema de no conocimiento de la consecuencia, en este caso más grave, pero insisto, tendríamos que acumular todas las otras enfermedades no transmisibles, que también la OMS está diciendo que esto es un problema, como para meterlo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el atajar el crecimiento exponencial de las enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, diabetes, respiratorias, cáncer, donde el peso sigue teniendo, la obesidad, un problema, está en la raíz de la causa, ¿no? Os leo lo que dice para que nadie
se quede sin saber por qué. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre 3 cosas que hay que hacer para evitar el cáncer y que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad? Y es que de 12 puntos dedica 3 nada menos a específicamente la prevención del sobrepeso y la obesidad. Y lo leo literal, para que nadie salga de aquí, quitemos de ese 35% que nadie sabe un poquito más, ¿vale? Al menos con los que estamos aquí. Dice exactamente, 1, mantenga un peso saludable, así de simple. Haga ejercicio a diario. Y dice, limite el tiempo que pasa sentado. Cada uno de nosotros salgamos de aquí diciendo, ostras, ¿cuánto tiempo dedico a estar sentado en mi casa? Eso es lo primero que hay que cambiar. Tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Y tercero, coma saludablemente, pero dice además, consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. Limite los alimentos hipercalóricos, ricos en azúcar o grasa. Evite bebidas azucaradas. Y además, evite la carne procesada. Limite el consumo de carne roja y alimentos con mucha sal. Es que ya está, ese es el mandato. Vamos a empezar a tomar decisiones y ayudar a niños y adolescentes a crecer en un entorno que les lleve a prevenir el cáncer. Podría estar aquí toda la vida contando cosas, pero creo, Carlota, que no es plan. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ahora, si da tiempo, hacemos una ronda de preguntas muy cortitas. Empezaremos por ti, Cristina, que ahora, después de la pandemia, son meses complicados que empeorarán la situación de muchísimas familias. Y me gustaría preguntarte que cómo podemos garantizar que esas familias sigan teniendo acceso a una alimentación saludable. Sí, yo creo que es importante destacar la asociación que existe entre desigualdades sociales y obesidad, ¿no? Porque, como bien decías, las familias más vulnerables son las que su calidad de alimentación va a empeorar. Hay varias medidas que se pueden adoptar. Hay que, por ejemplo, garantizar que las becas comedor, que son tan importantes para tantas familias, lleguen a todas las familias que necesitan ese apoyo para que los niños y niñas al menos tengan una comida saludable al día, ¿no? Medidas como reforzar a todas estas entidades sociales que trabajan distribuyendo y dando ese apoyo a las familias que no llegan a final de mes y que ese apoyo no contribuya a generar más estigma por la situación de las familias. Hay estas semanas una campaña muy chula de Cáritas aquí en Cataluña que están ofreciendo tarjetas monedero a las familias para que vayan a los supermercados y puedan acceder a esa comida saludable, ¿no? También ayudas. Se ha mencionado cómo podemos ayudar a disminuir los impuestos en la comida más saludable y ayudar a los productores primarios para que realmente les salga a cuenta poder producir otros alimentos. Entonces, pero creo que lo más importante es tener muy en mente que la desigualdad social afecta más y la alimentación afecta más a las familias que peor lo están pasando. Totalmente. Javier, ¿qué medidas consideraríais primarias implementar en España para aproximarnos a la justicia alimentaria? Sí, pues yo creo que esto es la madre del cordero, verás. Yo voy a contaros algunas cosas que no son solo nuestras. Nosotros somos parte de la Red Mundial de Derecho a la Alimentación y es un tema muy consensuado incluso en foros internacionales. La primera cuestión es necesitamos políticas de emergencia. Yo aquí también miro a la vicepresidenta, la cesta de alimentos básicos hay que aprobarla. Necesitamos esa herramienta, necesitamos herramientas que tienen que ver con subvencionar y bonos sociales alimentarios y necesitamos que se vigile la cadena alimentaria y evitar la especulación y que sigan abrazando a los agricultores. Porque es verdad que en este momento no hay ni una sanción a este tipo de, bueno, ya sabemos, de desfases que hay entre el precio y la final y lo que se paga. Necesitamos políticas alimentarias que yo creo que ya empiezan, ¿no? Como el tema de la publicidad, este es básico, necesitamos ya este decreto porque estamos muy atrás del resto de países, pero además necesitamos regulación más allá. Necesitamos políticas fiscales, pero necesitamos acabar con los famosos sellos de greenwashing, no sé si se lo sabéis, pero en nuestro país, al no tener regulación, pues cualquier empresa se está inventando sellos bio, ecológico, climáticos, lo que les da la absoluta gana, confundiendo al personal. Nadie sabe qué es qué. Hay hasta 400 sellos climáticos distintos que se inventan las empresas. Por tanto, oye, protejamos en este caso a la gente que lo hace bien, protejamos a los productores ecológicos y demás, ¿no? Necesitamos una ley de compra pública, como la hay en otros países, no solo a pequeñas, o ya empezamos a ver cambios ya en diferentes lugares, ¿no? Antes hablaba de la alcaldesa en Barcelona, yo creo que también en Menorca, por ejemplo, en Valencia, otros lugares, pero necesitamos una ley estatal de compra pública, que esto realmente lo impulse, como ha pasado en Francia, como ha pasado en otros países.
En este último decreto de la alimentación saludable que ha sacado el Ministerio de Consumo, de nosotros y con la CEAPA, que trabajamos hace muchos años, pedimos que sea más ambicioso. Se habla de un 5% de producción agroecológica para las escuelas, en Italia está en un 50%. Hay margen de ser ambicioso. Nosotros somos el primer país productor de producto ecológico, por tanto podemos ir más allá. Y recuperemos las cocinas de los colegios, recuperemos la soberanía alimentaria en los colegios y evitemos este desastre que tenemos montado en la alimentación, ¿no? En temas más de agricultura, pues yo creo que es claro que necesitamos una reducción no solo de la macrogranjas, que esto para mí ya no es debate, la macrogranja, sino una reducción de la cabaña porcina, por ejemplo, en nuestro país del 40%, como está haciendo Holanda. Desconectar las subvenciones que hay, en este caso, para la carne, para la hipertrofia de nuestra industria cárnica y empezar a tener una industria porcina que sea sostenible. Necesitamos rebajar el 55% el uso de fertilizante químico con medidas claras y también en ese sentido y apoyar la agricultura joven, la agricultura agroecológica y necesitamos, y aquí ya acabo, que le entremos a la explotación laboral. Antes he dicho lo de la STT, que nos parece muy importante, pero que le entremos ya a los derechos laborales. No podemos continuar en esta situación. Nada de esto de verdad es extraño. No es que nos hemos inventado nada. Esto son las políticas más básicas, se resumen, porque hay muchas más que podríamos evidenciar. Pero no podemos seguir pensando y normalizando de verdad que las familias de este país no puedan comprar fruta y verdura. Muchas gracias. Ahora las dos siguientes tienen que ser respondidas lo más brevemente porque nos estamos quedando sin tiempo. Roger, nos gustaría que nos explicaras por qué UNICEF y organismos internacionales como la OMS recomiendan regular el marketing dirigido a niños y niñas. Bueno, creo que la respuesta es sencilla de decir y es porque el marketing y la publicidad condicionan mucho el consumo de bebidas y de alimentos que no son saludables en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Por tanto, es importante establecer regulaciones si realmente nos creemos que los derechos de los niños existen, van en serio y creemos que el interés superior de los niños y las niñas, es decir, que tomemos las decisiones que sean mejores para sus derechos, deben estar en el centro de las políticas. Por tanto, es importante regular para evitar esto, porque si no, lo que estamos haciendo es que con la publicidad y con el marketing estamos contribuyendo a expandir esta pandemia de salud de los niños y de las niñas y, por tanto, condicionando en negativo sus vidas. Justamente antes de la pandemia, finales creo que era en 2019, UNICEF, de la mano de la Fundación Gasol, sacamos un informe titulado La malnutrición, obesidad infantil y derechos de infancia, donde precisamente se abordaban, ¿no? Se hacían propuestas y recomendaciones para conseguir desincentivar que los niños y niñas pidan este tipo de productos y consuman este tipo de productos, ¿no? Por el impacto que tiene en su vida y en su salud. Y al final es eso, tenemos que ir empujando, tenemos que trabajar, hacer políticas y socialmente empujando para que lo que antes se apuntaba a Cristina y algún otro compañero había hablado de este entorno obesogénico. O sea, lo que no puede ser es que los niños y las niñas vivan en un entorno que permanentemente les esté incitando a consumir unos productos que no son buenos para su salud, ¿no? Y pienso que, claro, evidentemente el marketing y la publicidad juegan un rol muy activo, pero estos entornos pensemos, ¿no? O sea, lo que ha salido también antes en las intervenciones, los juguetes o productos asociados que van con un determinado producto alimentario que no es saludable, el tema de tener determinados establecimientos cerca de centros escolares para que los niños consuman esos productos, cómo están dispuestos los lineales para hacer esos productos muy atractivos a los niños o a las niñas para que los consuman y los pidan, o las máquinas de vending, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que contribuir a romper ese entorno que es malo para la salud de los niños y, por lo tanto, tenemos que proteger, establecer limitaciones a la publicidad y al marketing en pro de los derechos de la infancia y en pro de garantizar su derecho a un máximo nivel de salud. Si nos lo creemos, tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Y la última pregunta para ti, Ana, ¿cuál es vuestra experiencia como Asociación Española contra el Cáncer de regular otros aspectos que han sido un factor de riesgo, como por ejemplo es el tabaco? Sí, gracias por la pregunta. Era un poco me lo pidió Cristina también, ¿no? Hay un paralelismo muy claro entre lo que comentaba al principio, factores de riesgo para el cáncer.
uno muy conocido, otro menos conocido, pero los dos son factores de riesgo. En la punta de lanza, la prevención y el control del tabaquismo, la verdad es que la llevó la OMS y es una de las claves. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud consiguiera, yo creo que es el único, porque el segundo creo que es el del COVID, el único convenio marco internacional para un tema como es el tabaco, es el único convenio que hay de salud pública de la OMS. Un convenio internacional quiere decir que hay países que alimentan la OMS, que están dentro de la OMS, como es España, que firmó y ratificó el que iba a cumplir de forma vinculante ese convenio. Ese convenio marco de la prevención y el control del tabaquismo tiene todo lo que hemos comentado aquí para la prevención de la obesidad, ¿no? Elementos regulatorios, elementos de comercio ilícito, un montón de factores. Pero es que tiene un artículo única y exclusivamente dedicado a la regulación del patrocinio, la promoción y la publicidad de los productos del tabaco. De forma que todos los países obligatoriamente han tenido que vincularse a establecer sistemas regulatorios de otro tipo para cumplir ese convenio ratificado en 2005 por España. Inmediatamente, la ley que conocéis, 28/2005, antitabaco, que se llamó en su momento, efectivamente era ese compromiso internacional firmado por España y lo que hizo fue regular y pone literalmente total prohibición de promoción, publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. Dejaba excepciones mínimas para temas dentro de las empresas, pero entre ellos, no de cara al público. Y además ponía especialmente por la protección de los menores, efectivamente, de los niños, niñas y adolescentes, efectivamente. Entonces, esto ya marcó un antes y un después, ese convenio marco y esa ley antitabaco, que luego se amplió, como sabemos, en 2010 a efectos de más espacios sin humo. Pero estaba ya regulado y está muy regulado. ¿Eso qué significa? Que todo lo que comentaban los compañeros ya no existe. Ya no hay sitios donde se patrocinen, publiciten marcas de tabaco ni de consumo. Quedó dentro de las expendedurías de tabaco, algunas máquinas que vemos por ahí en los bares, y aún así también se está regulando hasta cómo aparece y qué es lo que ocurre ahí, a efectos de lo que puedan ver los niños. También se han dado vueltas de tuerca desde Europa, porque la Comisión Europea, Europa, también firmó y ratificó ese tratado. Estamos vinculados directamente a la OMS y directamente porque somos parte de la Unión Europea. De forma que es muy fuerte, hay una clarísima vía y fue clave para lograr, lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre en alimentación? No existe ese convenio marco de la OMS a ese nivel de ratificación vinculante, pero es que más no puede decir la OMS. Realmente todo lo que dijo en tabaco lo ha dicho para alimentación, para prevención de la obesidad. Falta ese mecanismo regulatorio, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero podremos hacerlo, claro que podemos, porque, como decíamos, el marco está. Que nos vinculemos ya depende de, como hemos comentado aquí, ¿no? De la voluntad del país. Europa está en la misma línea que lo comentaba, yo creo que fue Javier, ¿no? De intentar regular para todos los países. Seamos pioneros, es un poco el reto, ¿no? No esperemos a que nos venga de Europa, como a veces nos pasa, y tardemos luego un montón en transponer. Ostras, ¿no? Intentemos avanzar y ser, como decía también Javier, ¿no? Líder con otros países que además impulse incluso a la Unión Europea, ¿no? A ser más acicate en este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, Roger, Javier y Ana, por vuestras intervenciones, y doy paso a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Si queréis, nos levantéis, nos quedamos aquí mejor. Sí. Sí. Bona tarda, prezada Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, querido ministro de Consumo, Alberto Garzón, queridas Cristina, de la Gasol Foundation, querido Roger García, en representación de UNICEF, querida Ana Fernández, en representación de la Asociación Española contra el Cáncer, querido Javier Guzmán, en representación de Justicia Alimentaria, y querida Carlota, gracias por estar aquí. Antes de mi intervención, he de decirles algunas cosas que creo que son importantes. La primera es que, como vicepresidenta del Gobierno de España, yo no me resigno. Y creo que soy sincera si les digo que ustedes están abordando uno de los principales problemas que no es que tengan nuestro país, es que lo tiene el mundo. Acabo de estar recientemente con la vicesecretaria general de Naciones Unidas y hablábamos sobre las múltiples crisis en el mundo, y la que destacamos por encima de todas era la crisis alimentaria de la mano de la justicia social. Y hablar de crisis alimentaria y de justicia social es hablar
desde una visión transversal de todo lo que ustedes hoy aquí están planteando. Es quizás la tarea más urgente que tenemos. Y también he de serles clara. Cuando estamos hablando de salud pública y de derechos de alimentación, nada es relativizable. Soy clara también. No solo es que debamos de hacerlo, es que cuando hay riesgos para la salud de nuestra población y sobre todo para la salud de la infancia, tenemos la obligación de cumplir con un principio fundamental, y es que la ciudadanía sepa qué es lo que se está llevando a sus mesas, con qué se está alimentando y qué efectos es lo que está produciendo. Lo dice alguien que, como Ada, ha venido con su hija y a quien le preocupa mucho la alimentación, y lo dice alguien que no come carne. Y lo dice alguien, además, que es ministra, mi hija está aquí, que es ministra de Trabajo, y que obviamente cuando hablamos de emergencia climática y de emergencia ambiental lo hacemos desde una perspectiva social y, por tanto, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No es fácil. Yo creo que debemos de dejarnos de mirar de soslayo entre las que estamos aquí y mirar de frente a los problemas, y, como llevo diciendo a lo largo de estos días, las industrias y los lobbies a los que nos enfrentamos son muy poderosos. Por tanto, les pido que sigamos sumando. No es fácil. Estos días van a ver cómo desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social vamos por fin a dar protección social en materia de desempleo a las, voy a hablar en femenino, trabajadoras marroquíes que vienen a nuestro país a trabajar. Les puedo garantizar que no ha sido fácil, pero hay que seguir haciéndolo. Y, querido Javier, a todos cuantos lugares me convidáis, en la medida de mis posibilidades siempre asisto. Te haría yo una petición de carácter anverso, y es que creo que sería importante que quienes tienen competencias directas en esta materia, el ministro de Inclusión y de Interior, sería bueno que junto con el de Agricultura también estén. Digo, para seguir sumando. Y ahora sí, sin resignarnos, celebramos hoy aquí en Barcelona el Día Mundial de la Alimentación, un día que nos permite hablar, a su vez, de emergencia climática y de crisis ecológica. Si me permiten, venimos a hablar de modelos de país. Queremos, buscamos un modelo de país que, con independencia del código postal de las personas, garantice el acceso diario a una alimentación que ha de ser sana, rica y ha de ser sostenible. No ese otro modelo, por llamarlo de alguna manera irresponsable, que ofrece comida rápida para las familias con rentas más bajas, incluso en hospitales y en comedores escolares, que prioriza el lucro de las empresas privadas y considera la alimentación saludable el privilegio de unos pocos. Quiero comenzar con dos agradecimientos particulares a dos personas que he citado, que trabajan día a día en ese primer modelo de país. A ti, querido Alberto, por trasladar al buen hacer institucional una intuición clave, que la alimentación es una cuestión política, y lo es de primer orden, que no es un elemento colateral, menor o privado, sino que es cotidiano, colectivo y, por tanto, es político, que es, además, ahora un espejo de las desigualdades, pero que tenemos la enorme capacidad para revertirlas. Quiero, además, solidarizarme, porque ha sido un ejemplo palmario de cómo desde una institución pública se ha dicho la verdad, se ha defendido la ciencia y, a veces, con criterios irracionales, se ha puesto en cuestión lo que se estaba diciendo desde el Ministerio de Consumo y, por supuesto, desde la vicepresidenta a la que represento. También quiero señalar a Ada Colau por demostrarnos que las ciudades juegan un papel trascendental para transformar nuestra manera de producir, de consumir y de movernos, que frente al desafío del cambio climático no caben respuestas megalómanas, desacopladas del territorio y de sus gentes,
sino que solamente caben ciudades que ponen la innovación al servicio de sus vecinos y vecinas y favorecen dietas suficientes, sostenibles y saludables para todos y para todas. Lo vuelvo a decir, me siento muy orgullosa, Ada. Viajo mucho, lo que no quiere decir que sea bueno para mi salud, pero no hacen más que hablarme del ejemplo que tú representas. Sí, me lo han dicho en Washington, me lo han dicho en Berlín, me lo dicen en París, me lo dicen en Bruselas, me lo dicen en cada de los lugares a los que visito. Y, por tanto, quiero decirles aquí que tienen ustedes una enorme suerte. Como saben, afirma Caroline Stein en Las ciudades hambrientas, un ensayo que les recomiendo, maravilloso, que el proceso de alimentar a las ciudades ha sido la fuerza moldeadora más importante de la civilización. Lo sigue siendo. A su vez, uno de los últimos informes, se ha citado ya, del Ministerio de Consumo, muestra que más de la mitad de los impactos ecológicos asociados al consumo se pueden imputar al sistema agroalimentario. Para dar respuesta a estos desafíos, es fundamental abordar las dimensiones de la producción y el consumo, que son las dos caras de la misma moneda. Y es que la ciencia nos lleva tiempo alertando de que nuestro modelo alimentario no es saludable ni para las personas ni tampoco para el planeta. Nos hallamos así ante una paradoja y un enorme desafío. La paradoja es, como afirmaba Steele, en la alimentación hallamos una herramienta imprescindible para transformar el mundo, mientras que, como demuestran todos los informes y estudios, el sistema alimentario actual es incompatible con la vida. Y sí, lo es. Estamos en una profunda crisis alimentaria. El desafío es transformar la evidencia científica en políticas públicas transformadoras, frenar la destrucción y la especulación y planificar la alimentación de las personas respetando la integridad de un planeta hoy más amenazado que nunca. La guerra en Ucrania ha hecho aflorar con más crudeza varios problemas y limitaciones. El agua, lo ha dicho Javier, escasea por culpa de políticas predatorias e irresponsables, y los alimentos se encarecen por los precios del petróleo y el transporte, pero también, y lo ha dicho Javier, por las dependencias de fertilizantes, minerales y pesticidas químicos. La guerra nos recuerda también que más de 800 millones de personas se hallan en situación de inseguridad alimentaria en todo el mundo. Más de 800 millones de personas, y esto es muy grave. Gustavo Petro, en su última intervención ante la ONU, llamaba a elevar el concepto de soberanía alimentaria a categoría de derecho mundial. Para Petro, la soberanía alimentaria tiene que ver con priorizar el uso de la tierra fértil para alimentar a la ciudadanía, pero también con la consecución de la paz y la transformación económica y social de su país. La innovadora propuesta del presidente colombiano es un buen ejemplo de cómo, en un mundo en constante cambio, es necesario estimular nuestra imaginación si queremos transitar hacia una producción diferente, una agricultura y ganadería sostenibles, lo dice una gallega que lo conoce bien, una agricultura y ganadería circulares, regenerativas, de proximidad, ligadas y ancladas en el territorio y que además generen un gran contrato social con un mundo rural vivo. Y creo, sinceramente, que esto es posible. La dimensión del consumo es también clave. Primero, porque una alimentación mejor, una dieta saludable y de proximidad es la más sostenible desde un punto de vista ecológico. Segundo, porque las asimetrías sociales están muy presentes en las lógicas del consumo. Nos la refiere el ministro Garzón prácticamente todos los días. Las personas y las familias más vulnerables se ven más afectadas por una peor alimentación y esto no es justo. Por eso, el número de niños y niñas con obesidad,
y se ha dicho, yo creo que en todos los ponentes, es mucho mayor en las familias con rentas más bajas, y esto sigue siendo profundamente injusto. En esta línea, el Ministerio de Consumo y el Ayuntamiento de Barcelona han sentado las bases para una alimentación saludable en los comedores escolares, un primer paso para atajar las desigualdades en su origen. Asimismo, en Barcelona aumentan año tras año y de una forma muy considerable las ayudas en alimentación para las vecinas y los vecinos que más lo necesitan. Ahora, además, gracias al empeño del ministro Garzón y su equipo, estamos cerca, como se ha dicho, de regular la publicidad de alimentos poco o nada saludables, porque esto también es necesario y justo, porque tenemos derecho a saber y porque tenemos derecho a preservar la alimentación de nuestros hijos y de nuestras hijas. La ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que come, de dónde procede lo que come, dónde se ha producido y, sobre todo, los efectos que conlleva. Publicidad, se ha dicho, lo ha dicho Ana, que como demuestran todos los estudios de la OMS, tiene un impacto muy evidente y perjudicial en nuestros menores. La sociedad civil también juega un papel fundamental para mejorar la información sobre alimentación sostenible y hábitos de consumo saludables. Aquí quiero agradecer de nuevo la labor relevante de organizaciones como la Gasol Foundation, Justicia Alimentaria y tantas otras que tenemos en nuestro país. Quiero también agradecerles a los ganaderos, a las agricultoras, que sí, están también convencidos y concienciados de los cambios que debemos de hacer. Son muchos en nuestro país y son, creo que, un ejemplo que está demostrando que podemos hacerlo. A través de una alimentación mejor, tenemos la oportunidad de fomentar un modelo de producción y consumo más saludable para las personas y también para el planeta. Podemos, en definitiva, ayudar a transformar el mundo, colocando la alimentación en el centro de los cambios por venir. Termino ya con las palabras con las que empecé de Caroline Steele. En el libro que he citado antes, concluye: la alimentación siempre ha moldeado nuestras vidas y siempre lo hará. Nuestro legado para aquellos que heredarán la tierra vendrá determinando por la forma en la que produzcamos y comamos ahora. Su futuro pende, en definitiva, de nuestros cuchillos, nuestros tenedores y nuestros dedos. La dificultad del tiempo que vivimos nos obliga, en definitiva, a poner todo nuestro empeño en construir ese modelo de país, que creo que es el que queremos, de alimentación sana y, sobre todo, de vidas mejores y felices. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por el trabajo que ustedes desarrollan y gracias, Ada y Alberto, por demostrarnos que sí es posible cambiar las cosas. Gracias, vicepresidenta, y qué bonito haber tenido este espacio para hablar de temas tan importantes. Este Día Mundial de la Alimentación se celebra, sin duda, en un año con numerosos desafíos mundiales, la pandemia en curso, los conflictos, el cambio climático, la subida de precios, las tensiones internacionales, y como representante de la voz de las personas jóvenes siento especial ilusión de que estos temas estén en la mesa. Y las nuevas generaciones pensamos que no porque siempre se hayan hecho las cosas de una manera significa que sean correctas o las que tengan que continuar siempre así. Y nosotros no tenemos el poder que tenéis la política ni las instituciones para tomar las decisiones justas para nuestra salud y la salud del planeta, así que literalmente nuestro futuro está en vuestras manos. En este camino hacia la alimentación saludable y sostenible es verdad que hemos dado muchísimos pasos, pero aún faltan muchísimos más por recorrer, así que es hora de que sigamos trabajando todos juntos y juntas y uniendo fuerzas para crear un futuro mejor y más sostenible para todos y todas, porque como dice la FAO, no podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias.